Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Qué gusto estar aquí ya en el tercer mes del año y bueno, a mediados de este tercer mes del año. Y, y bueno, ¿yo qué puedo decir? Todavía siendo el signo hermoso de Piscis, compartiendo un cuento. Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? A veces cómo nos llama la vida a hacer ciertas reflexiones y los cuentos son maravillosos para eso. Pero bueno, pues vamos a saludar a Anita. Miren, no está tan lejos de mí el día de hoy, así que Anita, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya ven, la vida nos une de diferentes maneras y esta es otra diferente, así como nuestros invitados los tenemos conectados, no importa en dónde estemos cada uno. Bueno, pues ahora nos tocó a Cris y a mí aquí en la misma computadora, en el mismo lugar y por supuesto compartiendo con ustedes en donde se encuentren, a la hora en que se encuentren, pero pues permitiendo enlazarnos con nuestros invitados, con nuestra invitada el día de hoy, para poder saludar y, como dice Cris, compartir las reflexiones y los cuentos, por supuesto. Hola Leti, gracias por aceptar la invitación. Qué gusto que estés con nosotras nuevamente. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente y sí compartir los cuentos que son tan importantes. Y la verdad es que su público sepa que duramos, ¿no? En escoger cuál sería el cuento para el día de hoy. Eran muy buenas opciones todos, pero bueno, creo que la que decidimos es maravillosa. ¿Ustedes qué piensan, chicas? Bueno, pues yo creo que sí. Pero a ver, ¿por qué te decidiste? Ya que pones en la mesa todo esto de que había varias opciones, ¿qué fue lo que te jaló de esta? Creo que mi taza de té de Drum Bernstein que vamos a compartirles de las ilustraciones de Meir Apelev y de editorial Leetra, que se las recomendamos muchísimo. Es un cuento que creo que tiene como gotitas de asombro y gotitas de preguntas que creo que hacen un cuento muy único, que pareciera que pasa en mucho tiempo y es muy breve, pero por el otro lado se extiende en otras partes. Entonces es un juego muy interesante. Y creo que es un cuento que a mí en lo personal me gusta mucho y por eso se los comparto. Porque cuando yo lo vi, la verdad es que dudaba, lo voy a leer, ay, pero se ve bien raro. Hasta que lo abrí y lo empecé a leer, dije, hombre, qué chulada. Y entonces creo que es de esos cuentos que uno no imagina lo profundo que puede tener y la belleza que puede tener hasta que lo abres. Oh, sí, es como una cajita de Pandora, como, bueno, a mí yo de niña me acuerdo las cajitas estas de música, que aparte había unas a las que les ponías bueno, la que yo tenía, una bailarina y daba vueltitas, ¿no? Aquella bailarina, y que era mágico abrirlo y irse uno a otros lados, ¿no? Inclusive, no sé si es la de las eh, Ana y Elsa, pero no me acuerdo cómo se llama esa película, en donde empieza precisamente, ¿no? Bailando en la nieve, ¿no? Y todo el pueblo. Entonces, de que dice uno, es que aunque no haya nieve, aunque no sepas bailar o andar en patines, ¿no? Eh, Realmente eso de irte a otro lado, aunque nunca lo hayas vivido, ¿no? Es la magia simplemente. Entonces, a mí se me hace este cuento justo esa posibilidad de irte a tantos lugares, de abrir tantas puertas, ventanas o hasta atravesar un puente, que la verdad es que dice uno, justo así me imagino cómo es que yo pienso. Y como a veces cuando comentamos un cuento con los niños, así los va llevando cada quien a una ventana, a un lugar diferente y hay quienes te pueden conectar a lo mejor con su mascota, con su familia, con lo que comieron o no sé, con una película que vieran. Entonces, es esa maravilla
poder estar aquí y ahora y poder al mismo tiempo conectarse con otras cosas que pareciera que no hay conexión, ¿no? Entonces, Bien, porque les decía que dentro del marco de todavía del hermoso signo de Piscis, donde fantaseamos, nos vamos a otros lugares, hacemos toda una serie de conexiones de diferente índole. Este cuento estaba muy ad hoc. Oigan, Pensando, escuchando a Cristi tiene toda la razón. sí, pues es que, que ahorita nada más se queda hermoso mes de Piscis. Digo, este signo de Piscis, pues sí, todos los signos tienen su lado hermoso y los diferentes matices, pero bueno, Piscis tiene este y bueno, pues no hay que negárselo, ¿no? sí, por supuesto. Y como dices, pues hay que disfrutarlo porque la verdad es que cuando lo escuchen, cuando lo escuchen van a ver de qué es lo que hablamos. Y a lo mejor ya se nos cuecen las aves, Las aves las habas, perdón, y perdón. las aves también, No, Anita. las habas. Por empezar, por tener esta experiencia primero de la lectura y luego de lo que con ello despierte, ¿no? Y bueno, igual los que nos escuchen, si ya lo conocen o si tienen alguna otra reflexión o si los lleva por alguna otra eh, perspectiva que nosotros no vemos, también ahí que nos compartan como siempre, ¿no? Un mensajito, estaría eh, genial que nos lo dijeran. Oigan, nada más una cosa, no me acuerdo mi color. ¿Vas a empezar tú, Leti? Pues habíamos dicho que yo el azul, pero si quieren inicio. No, no, está bien, entonces yo empiezo, Ok. ¿vale? Ah, bueno, pues ya dijimos que se llama Mi Tacita de Té, ¿verdad? Y mi taza, de Dror Burstein, y dice así. Un día de invierno caí enfermo. Me dolía la garganta. Tenía calentura. Me quedé en cama. Tenían los libros cerrados a mi lado. No tenía ganas de leer. Es un poco triste estar así, acostado y solo. Eran cuarto para las 10 de la mañana. Papá me trajo una taza de té con miel y limón. Tomé unos sorbos. El té estaba dulce, ácido y caliente. El té bajó por mi garganta y desapareció. Tomé otro sorbo. Se me empañaron los lentes con el vapor. Papá se rió y me dijo, tienes una nube en los lentes. Fui tomando el té hasta que no quedó nada. Papá se fue. Me prometió que volvería en un cuarto de hora. Me quedé solo en la habitación, esperando sentirme mejor, pero de tanto esperar, cada vez estaba más triste. Intenté pensar en otras cosas. Mm, ¿Dónde estaba el té ahora? ¿En el estómago? ¡Ah! ¿En los dedos? ¿En las uñas? ¿Habrían subido a la cabeza? Estaban en el oído izquierdo, en la sangre, por todos lados. O quizá el té solo estaba en mis pensamientos. Y si pienso en el té, quiere decir que tengo té en mis pensamientos. Me terminé todo el té y me sentí algo mejor. Pasados unos momentos pensé, si ahora el té está dentro de mí, entonces quizá también tenga en mi interior las cosas que papá utilizó para prepararlo, que son té, miel, agua y limón. Pensé en la bolsita de té que llevaba un hilo. ¿Qué es lo que hay en realidad en su interior? ¿Qué es el té? ¿Hojas secas? No, pero ¿cómo es la planta del té cuando crece? ¿Tiene flores? ¿Quién ha colocado el hilo en la bolsita?
Seguro que es un trabajo difícil. Luego pensé en la miel, en todo cuanto sucede antes de que la miel se mezcle con el té y el agua hirviendo en la taza. En el patio de la casa de enfrente, junto al buzón de correos, hay una pequeña colmena. Pienso que el cartero tiene que estar atento para no echar las cartas por error a la colmena en vez de al buzón. A veces las abejas se equivocan de dirección y se meten en el buzón de uno de los vecinos, se posan en un sello y se duermen. De la colmena llega una pequeña abeja y pregunta, ¿está bastante dulce el té? Si quieres, puedo añadirle una gotita más de miel. Las abejas pasan en pos de las flores. A veces parece que puedo oírlas a las flores decir, estamos aquí, son abejas. Las abejas las oyen desde muy lejos y acuden. Liban un poco de su néctar, el suficiente para no dañarlas ni secarlas. Las flores confían en que las abejas no comerán con glotonería, que les permitirán seguir vivas y florecer. Las abejas y las flores siempre se ayudan, se asocian para elaborar la miel, como mi abuelo Moti y su socio Meyer, que trabajan juntos en el diseño de carteles. Si uno de los dos se va de vacaciones, el otro no puede dibujar hasta que el primero regrese. Siempre trabajan juntos. De la misma manera, la abeja sin la flor no puede elaborar miel. Y la flor sin la abeja tampoco. Es decir, no solo tengo miel, agua y limón en el cuerpo, sino también néctar de las flores. El néctar forma parte de ellas. Si lo he comprendido bien, hay pedacitos de flor en mi té, aunque cuesta verlos. ¿Cuántas flores se necesitan para llenar de miel una cucharilla? ¿Una? 30. ¿30? ¿200? ¿Cuántas abejas se necesitan para llenar una sola cucharadita de miel? ¿No se puede considerar un robo? No tenía respuestas, así que seguí pensando. No en la miel y en las abejas, sino en las flores. Para que las flores existan, se necesitan otras cosas. Por ejemplo, agua para regarlas. Por ejemplo, la luz del sol, porque la flor absorbe luz y agua. Sí, la luz y el agua son absorbidas por la flor y pasan a la miel, de allí al té y después a mí, al interior de mi cuerpo. De pronto he comprendido que el agua de la taza de té no es solamente el agua hirviendo que papá ha vertido en la taza, sino también el agua que regó las flores y que ahora forma parte de la miel. Se podría decir que esta agua, la de la miel, es un agua secreta, pero estoy seguro de que está ahí. Pero sin la cucharadita de miel hay una parte del agua que bebió la flor. ¿Qué tiene que ocurrir realmente para que haya agua? ¿De dónde viene? En mi taza de té había mucha agua. En realidad, también el limón es agua, agua ácida. ¿De dónde les llega agua al limón? ¿A la tetera? ¿Y a la miel? ¿Acaso las abejas beben? Recuerdo que una vez vi a una avispa beber una gotita de agua de lluvia que se metió en el interior de su cuerpo. ¿De dónde viene el agua? De la cocina llega el ruido del agua corriente. El agua viene del grifo, pero ¿de dónde viene antes? Del agua subterránea, quizá del lago Kinneret o de manantiales de agua dulce. La lluvia cae y llena las reservas de agua subterránea. Desde allí la extraen.
la suben a la superficie y fluye a través de las tuberías hasta nuestra tetera eléctrica. De allí a mi taza de té, a mi boca, a mi cuerpo. Así, desde la profundidad, llega hasta mí el agua subterránea. ¡Ay! ¿Cómo deben de ser estas profundidades subterráneas en las que hay agua? ¿Se podrá llegar hasta ellas? ¿Hará frío? ¿Dará miedo? ¿Habrá ruido o un silencio total? ¿Qué tamaño tendrán? ¿Allí habrá pájaros volando? Me imaginé a mí mismo navegando en una blanca barca en línea recta sobre las aguas subterráneas, mientras un pez enorme cruzaba en diagonal bajo mi remo. Pero, ¿cómo llega el agua a las profundidades de la tierra? Es fácil, ya nos enseñaron en el jardín de niños, dijo el pez. El agua de la lluvia se va filtrando y baja hasta lo más profundo. ¿Y la lluvia? ¿Cómo se origina? Claro, se necesitan nubes y viento. ¿Pero qué más? ¿Cómo se forman las nubes? ¿Cuál es la lista de sus componentes? Un momento, le dije con voz ronca a los libros. ¿Cómo llegué de la taza de té a las nubes y a las profundidades? Intenté pensar de nuevo. Para que las flores y el limón tengan agua, hace falta muchas cosas. Y además, que trabajen juntas. Vientos que mueven las nubes para que llueva sobre las flores y que las profundidades de la tierra cuiden el agua hasta que alguien quiera beber de ella. Sin estas reservas, el agua se verterá en el mar, en el desagüe o se evaporaría. Observé otra vez la taza de té vacía. Habían quedado algunas gotas. Ahora podía ver en ellas flores, abejas, agua, profundidades de la tierra, nubes, viento, tierra, sol, limón, té, papá. Y pensé, yo también tengo algo que ver con la taza. Ahora estoy bebiendo de ella, solamente yo. No saben que estoy enfermo. Ni siquiera me conocen. No me conocen ni la flor, ni la abeja del lejano prado, ni el sol, ni la nube. Sin embargo, contribuyen a a mi curación. Y así, para que papá pueda prepararme una taza de té, antes ha tenido que hacer, para ello ha necesitado al abuelo y a la abuela, y a sus padres, y a los padres de sus padres, y más, y más. Si todas estas personas, que seguro han tomado muchas tazas de té, y a quienes en su mayoría no conozco, no se hubieran encontrado, yo no habría nacido, pero he nacido. El sol salió detrás de una nube y un rectángulo de luz penetró en mi habitación. Con la mano levantada hice la sombra de un pájaro, o un pájaro de sombra. La silueta del pájaro quedó dentro del rectángulo de luz. De pronto, recordé que mamá me dijo una vez, de día, en el cielo también hay estrellas, incluso por la mañana, pero no las podemos ver porque la luz del sol absorbe la luz de los otros astros. La luz se traga a la luz. Pensé, como yo trago el té. Es necesario también que haya nacido el sol, como el abuelo, la abuela y sus padres y los padres de sus padres. ¿Cómo se creó el sol? Me dijeron una vez que el sol es un gran horno. Y si es un horno, ¿quién encendió la primera cerilla para prender el primer fuego? Observé las últimas gotas de té en mi taza, consciente de que estaban formadas por elementos muy lejanos y también cercanos.
Eran las 10 de la mañana. Me imaginé que veía brillar las estrellas en el cielo azul, igual que a veces llegamos a distinguir la luna a mediodía. Sabía que estaban allí, todas ellas, aunque en aquel momento no se pudieran ver. Entonces sentí de pronto que la tristeza de estar enfermo había desaparecido, porque yo sabía que estaban allí conmigo, todo el mundo, en mi taza de té, las estrellas, las abejas, las flores, la lluvia, las aguas subterráneas, los pájaros que había allí con ellos. Bebí las últimas gotas. Ah, El dolor de garganta no se me pasó aquel día, sino al cabo de algunos más. Papá entró a la habitación con otra taza de té y también me la tomé. ¡Bravo! ¿Qué tal, eh? Ahora sí, Leti, arráncate. Pues hay un punto en el que este libro me recuerda a la infancia. No sé si algunas veces ustedes se preguntaban, qué era lo que luego me pasaba a mí, ¿cómo puedo mover mis brazos? ¿No? Así de, por qué se levanta? O sea, ¿no? Pero por el otro lado, es un libro que también me lleva a mi facultad de filosofía, cuando uno empieza a preguntarse tantas cosas. Y en el fondo es la vida misma cuando empezamos a relacionar estos macromundos con nuestros microcosmos, ¿no? Y entonces, por eso se me hace un libro que es un librazo, ¿no? En 15 minutos pasa el cuento. Ay, les spoileé esa idea a nuestros espectadores. Pero si se fijan, en 15 minutos pasa de la taza de té a la, como él dice, a las profundidades de las aguas, a la nube y al sol, a las estrellas. Y sin embargo, se acuerda que está en su cuarto con sus libros tomando esa taza. Y me encanta que le da voz también a las abejas y a las flores, ¿no? ¿Ustedes qué les pareció este cuento? Oigan, pues a mí me parece un cuento en donde pues provocas precisamente estas preguntas que a veces con la cotidianeidad, con la prisa, con nuestra mente siempre en la lógica, en la solución de problemas, nos olvidamos, ¿verdad? Estas preguntas tan sencillas. Yo recuerdo que antes había una enciclopedia que tenía toda una sección esa del Tesoro de la Juventud, toda la sección del libro de los porqués. Y a mí me encantaba esa sección del libro de los porqués. Pero después empezaron a salir libros, ¿no? De los porqués y todo. Y entonces leerlos, pues nos va llevando, ¿no? Aparte de este tipo de preguntas que se plantea el niño, pero también me da la impresión, ¿no? De cómo a veces una enfermedad, un catarro, nos dice, ay, estate quieto, ponte a reflexionar sobre cosas que no te pones a reflexionar o ponte a pensar en cosas que nunca has pensado, ¿no? Bueno, pues la verdad es que cuando es una niña le pasa a uno esto de estar aquí y empezar a hacer burbujitas con el té, ¿no? De echarle aire y pensar que va un barquito o que está uno nadando adentro del té, porque a lo mejor lo más seguro es que no le guste uno el té cuando es niño. Y luego ya cuando se hace uno grande, ya se hace uno fan de los tés y dice uno, ay, ¿cómo es que no me gustaba cuando era niño? Y así sucesivamente, ¿no? Va uno de un lado a otro, de una idea, de un mm, pensamiento a otra, y que lo más maravilloso, a mí, creo que lo repito mucho, pero a mí me llevó otra vez a mi clase de mindfulness porque justo es esta coexistencia o esta relación que hay entre
todos los seres y entre todos los habitantes del mundo y que a veces nosotros pues no somos conscientes o no lo tomamos en cuenta o no es algo que nos preocupe y que justo este libro lo tiene, ¿no? Esto que dice al final, ¿no? A lo mejor ni me conocen y a lo mejor ni están interesados en mi enfermedad, ¿no? Que me está doliendo ahorita la garganta y sin embargo están contribuyendo para que yo me sienta mejor. Y ese té que llegó, no sé cómo, esta agua, hasta el sol, ¿no? Estas flores que a través de la miel y por supuesto la luz de los astros o de las estrellas que en ese momento no estamos viendo porque es de día. Entonces, eh, simplemente es algo para mí maravilloso y aparte, ¿no? Toda esta, como dices, esta filosofía que es preguntarse, hacerse preguntas. ¿Quién sabe si las contestes o si las contestes bien? Porque no es el caso, ¿no? Con la filosofía a veces es hacerse las preguntas. Y eso es lo importante en este libro, creo yo, que nos estimula y nos lleva Ujú. a ver quién hace más preguntas del siguiente libro, ¿no? Entonces, mm, como una taza de té provocó, como dices, un ratote de estar pensando y de irte pues hasta el universo. Entonces, qué padre que esto suceda con los libros, ¿no? Que nos lleve a, a las galaxias. Totalmente. Y además yo creo que la parte más maravillosa es que es un libro que uno tiene que releer, ¿no? Entonces ahí les pedimos a sus escuchas que lo vuelvan a escuchar porque uno se puede enganchar con una pregunta o con otra o al final con esta visión que también es bien interesante, ¿no? Si yo estoy aquí es porque mi papá está aquí. Si mi papá está aquí es porque tiene papás. Entonces, ¿cómo fue la coincidencia de todos estos seres para que yo llegue a estar aquí? ¿No? Entonces, y también me encanta esta visión de Ana de sí, de sistema de que todo se conecta, pero aquí la parte también que tiene este libro es que al final te dice, bueno, ¿y cómo es que yo estoy aquí? ¿No? Entonces, que al final es súper interesante. Que es además la pregunta ontológica, filosófica por excelencia, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Ahora sí, esto creo que es parte más de su chamba, querida, ¿no? Que supongo que además lo hizo de una forma tan dulce que en lugar de complicarnos es, ¿qué respuesta podemos darnos? ¿No? Que también es muy dulce esa parte, como buen té que es, ¿no? Con la miel y el limón. Claro. Oigan, pero no solamente como para responderse, ¿no? Para hacernos conscientes, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Y que los papás a veces pueden estar un poco ausentes o pueden estar cercanos, pero si no se hubieran encontrado estas dos personas que a su vez sus papás se encontraron, ¿no? Yo no estaría aquí, ¿no? O sea, como es una explicación muy hermosa, pero que a veces perdemos de vista en esta parte de lo que decía Anita, ¿no? De coexistir, de la prisa y el hecho de que nos digan que como seres humanos estamos por encima de todos, del reino animal y del reino vegetal, y entonces sí los vemos así para abajo y y nos olvidamos pues, que somos parte de ese todo. Y así como somos parte de ese todo, también somos parte de todo un cosmos familiar, ¿no? Que gracias al abuelo, al fulana, a la mengana, pues estamos aquí. Si no, ¿qué haríamos, no? La posibilidad de diferentes Ay, perdón. Eso es lo encantador de este tipo de reuniones Que uno le pica un play a una cosa que no debería. Ah, no, que suceden cosas como esta, ¿no? Como las mismas preguntas que se va uno haciendo, porque esta es como una sugerencia.
¿Qué otros libros, qué otras preguntas nos dan vuelta en la cabeza? Y a partir de las cosas más cotidianas o más sencillas que eh, estamos teniendo día a día, ¿no? Porque la taza de té, y bueno, es que muchos sobre todo los escritores que comparten sus inicios de la historia lectora, a veces dicen que es estas enfermedades, estas, cuando te sientan, te acuestan y del cuerpo te dice, ya, te toca estar acostado, ya es mucho estrés. Y pues ni modo, los papás cuando eres chico, pues te mandan, ¿no? Él lo decía al principio, ¿no? Pues ahí están los libros y sin embargo te gustan los libros y ay, es bien triste porque no tengo ni siquiera ganas de leer los libros, ¿no? Porque me siento desganado, me siento esguanzado. Entonces, eh, estas cosas que a partir de ahí dice uno, bueno, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Claro, ahora ya hay muchas respuestas con las cosas electrónicas, pero este, esto de tener los libros allí, ay, bueno, a ver de qué se trata esto y que te enganchen y que vayas conociendo historias, autores que en un momento determinado no lo hubieras leído, sino y no te hubiera pasado esto, ¿no? Sí, pero yo pienso que realmente cuando uno, por ejemplo, está enfermo de gripa, ni los electrónicos te ayudan. ¿No les ha pasado? Que realmente cuando estás así enfermo de gripa, que el cuerpo ya te dijo, ya, y viene el catarro con todo lo que da, es literal, tírate y como en la taza de té, piensa, porque ni siquiera puedes abrir los ojos de los llorosos que los tienen, ¿no? O sea, ni los libros ni lo electrónico. Y eso también es como, sí es cierto, ¿no? Un poco lo que decía Cristi también, estar aquí, así de, pues sí estás enfermo, por algo te enfermaste, pero ya relájate, ¿no? No podemos decir disfrútalo porque pues eso de la gripa no es nada disfrutable, ¿no? Pero algo también es, siéntete, ¿no? O sea, ¿qué parte de tu cuerpo te está pidiendo? A ver, frénate, piensa, pero no aceleradamente, porque digo, eso de los pensamientos acelerados, no, muchachas, el mindfulness yo creo que sí, maravilloso, hay que escribir y sacar las ideas, pero justo creo que es un libro muy bonito porque, pues eso, como dice Cris, como han dicho ustedes, es estar aquí y con estas preguntas que como un poco, son estos libros maravillosos que son espejos, ¿no? Que nos dicen, a ver, ¿dónde estás? ¿No? Tú contigo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Por ejemplo, incluso los sabores. Digo, ya le he agarrado mejor, yo también gusto a los tés, ¿no? Porque además también hoy en día la maravilla de tener tés, ahora sí, de todo tipo, ¿no? De especias ahora sí, de todos los continentes, es maravilloso. Además hay tés mexicanos impresionantes, todos nos tomamos un rico té de limón, ¿no? Por ejemplo. Pero la verdad es que hay sabores que sabemos que nos producen eso, ¿no? Por ejemplo, a mí además del té, el café. No sé ustedes si el café también les provoca como ese sentarse y pensar y no. Entonces, ese té, ese café de la mañana que te da el punch o el café de la tarde que te dice despacio, ve la vida. Claro, y a mí sí me encanta mi café o mis tés, ahí tengo pero sobre todo que te invitan, ¿no? A estar un ratito en paz, de darte esos 2, 3, 5 minutos, 10 minutos o más, ¿no? Para no pensar, para pensar en cosas distintas a las que piensas, durante toda tu prisa. O sea, toma un respiro. Y este libro está bellísimo por eso, por eso les decía yo al principio, y porque han hablado de lo que está aquí alrededor y del sol, el maravilloso sol que no, pero también habla de las cosas subterráneas, ¿no? Ahí cuando empieza a preguntarse
de las aguas, de dónde vienen, de lo subterráneo, ¿no? De aquello que ni le hacemos caso, pero que, híjole, si supiéramos cómo gobierna nuestra vida, ¿no? Y estamos también desconectados de eso, ¿no? Entonces, creo que sí, engloba todo, o sea, se puso a pensar, y decir, a ver, ah, somos, somos esto, toda esta totalidad, no las dejó pasar, ¿eh? No. Bueno, yo también quisiera recomendar que si les gustó este libro de Editorial Letra, busquen más. Una de sus editoras es Alejandra Quirós, que es filósofa, y por eso tienen muchos libros que nos invitan a estas reflexiones. Entonces, eso es lo que me fascina de estos libros. No les digo más cosas, pero chéquenlos. Pero, por ejemplo, este de Mi taza de té es ese tema, ¿no? Uno lo ve y luego ve el grabado y dice, ah, pues sí. Y ya cuando lo ves a leer dices, no, pues sí. Ya sí tienen varios libros, ¿no? Pero sí se nota ahí justamente el ojo filosófico de Ale Quirós, que participa en la selección de estos maravillosos cuentos. ¿Cómo ven? No, es que justo lo que yo quería decirles es que quienes escriben libros eh, o cuando estás en los talleres de escritura, las formas en las que te dan las temáticas o las fórmulas para escribir esto de, ay, bueno, pues del personaje, ¿no? Y entonces la introducción o cómo inicia el planteamiento y entonces luego pasa algo, ¿no? Y realiza un viaje y luego hay un desenlace y entonces dice uno, ah, ok, no aplica. Hay otros libros, hay otra forma de hacer libros y no solo en los libros en general, sino estos libros que podríamos llamar infantiles. Y que justo yo creo que, fíjate que también yo he pensado mucho, hay libros que son libros álbum. Y yo creo que más bien dentro de libros álbum ya deberíamos hacer como categorías, porque fíjense que, por ejemplo, este, como Mi taza de té, algunos dirían, no, es para niños. No, no es cierto, chulo, léalo bien, te pega a ti como adulto. Y creo que también lo dice Laura Guerrero, una buena literatura infantil es para todos. O sea, entonces, yo últimamente me he decantado mucho en que hay libros, álbumes, algunos tienen etiqueta de infantiles y dices, bueno, a lo mejor a la infancia sí le gusta, pero al que le pegues al adulto, ¿no? Entonces creo que también hoy invitaría a todos los escuchas que también tienen, porque yo sé que son muchos, que se den permiso de aventarse a los libros álbum. Luego hay unos libros álbum que están en la sección de niños que miren, no son para ellos, son para nosotros. Y darse también este permiso de comprar estos libros y estos caprichos, porque releerlos, repensarlos, no estoy diciendo que todos, pero hay unas joyas en libro álbum para adultos que nos llenan muchísimo. Creo que, por ejemplo, este es justamente de cuando uno lo lee, sí piensas en la taza de té, piensas en la taza de café, y insisto, ¿no? Por ejemplo, nos lleva a la infancia por momentos. Sí, yo también me hacía esas preguntas. Ajá, y las preguntas que tiene el libro, ¿cómo te las respondes ahora, chula? ¿No? Claro. Claro, y en los tamaños de la taza de té, ¿no? Yo al principio me imaginé una taza de té así chiquita y luego la fui haciendo más grande. Dije, no, esta va a acabar siendo una de las tazas grandes para que me dé tiempo de hacerme todas estas preguntas. Pero sobre todo me gustó mucho, ¿saben? Para esta dinámica de filosofía para niños, me dije, ay, este está formidable, ¿no? Para, para abrir el diálogo filosófico con los niños. Ah, Y bueno, ay, perdón, adelante. y yo lo único que iba a decir, y con los adultos, Cris, porque ve cuántas cosas hemos dicho nosotras. Adelante. Es que justo es que era lo que les iba a decir. Yo me quedé traumadita un picnic literario cuando un par de personas adultas mayores se pararon y dijeron que ellos no se imaginaban esto. Y y entonces yo les dije, no, pero es que
todavía no empezamos, o sea, oigan la historia primero, ¿no? Y bueno, como tú dices, ¿no? Dense la oportunidad, adultos, pero yo te voy a decir una cosa, yo siempre les he dicho a los niños y a los adultos que desde niños somos inteligentes. Y desde niños nos hacemos ese tipo de preguntas y nosotros podemos ir avanzando, si queremos, en estas preguntas y las formas de contestarnos, porque tú lo decías hace rato, ¿no? Y ahora, ¿cómo te las respondes? Si te las respondes igual, o sigues teniendo esta compulsión por cada vez que hay una pregunta, haces un ciento a la derecha o a la izquierda, para arriba y para abajo, o, o también te calmas y dices, bueno, con estas tres preguntas tengo, nos iremos a dormir. Pero es algo que ojalá, como niños, como adultos, como jóvenes, podamos tenerlo siempre, ¿no? O sea, y tú bien lo decías, hay unos libros álbum que así, ¿no? De que, bueno, mira, si quieres, te lo fotocopio, te lo escaneo, te lo consigo a ver si hay en algún otro lado, pero no te lo presto, es el único ejemplar, ¿no? Cosas así que dice uno, realmente los a uno llevado en el corazón, no solo por las dinámicas que han logrado en uno mismo, sino se nota cuando a ti te gusta algo y cuando quieres que los demás, y los demás se enganchan, hacen ese clic, cómo puede ser tan rico esa historia, porque aquí no es historia, ¿no? Aquí esa forma de irnos de un mundo a otro y de hacernos preguntas y de estar en este eh, universo que nos provoca la lectura. No, ya ahí, por ejemplo, lo que yo reforzaría contigo, Ana, es los niños son muy inteligentes. O sea, si tiene etiquetado literatura infantil y juvenil, hay una parte económica que la etiqueta de esa forma. Y hay otra cosa que ciertamente hay temas que aunque los niños son muy inteligentes, pues mejor poco a poco que vayan viviendo las etapas de la vida. Pero una buena literatura infantil es como a los niños, aquellas personas que dicen, no, refresco a los niños, no, pues entonces, ¿por qué les das mala literatura? Los niños también tienen derecho a buena literatura, aunque tengan 3 años, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí también recordarles que si a ellos les gusta como adultos algún libro infantil, ese es un ideal para dárselo a un niño. O sea, porque también los niños necesitan nutrirse literariamente, ¿no? Entonces, y además, también la otra cosa que hay que recordarle a todos tus escuchas es que cuando son enanos muy chiquitos, en el buen sentido de los 0 a los 7 años, el vínculo con los libros no es con los libros, es con los seres humanos que ponen en sus manos los libros o que se sientan con ellos a leer y compartir los libros. Entonces, esa magia se nos ha olvidado de lo importante que es contar cuentos a los chiquitos y que en el fondo a los adultos nos encanta, pero los chiquitos lo necesitan mucho más, ¿no? Entonces, que también busquen esos libros que como adultos les gustan y quieren compartir con ellos. Claro, y se pueden compartir libros de todo tipo, ¿no? Pero bueno, si son libroálbumes, para empezar está bien, pero los niños, como bien dice Ana, les puedes estar leyendo de otros libros de aventuras más, para edades más avanzadas, y sin embargo, los disfrutan y les encanta. Y maravillosamente se los aprenden de memoria. No sé si les han pasado esto de que ya le cambias una palabra. No, ahí va tal palabra. Ok, y entonces dices, wow, ¿cómo regresar a tener esa memoria también? Pero bueno, son de esas cosas disfrutables, ¿no? Entre niños y adultos y que ahorita, si me permiten así de rápido, estoy recordando una experiencia que tuve en una feria de las flores, en donde se leyó La señora más grande del mundo. Digo, la señora más mala del mundo.
Y entonces había, empezaron con dos señoras, que estaban cansadas, ya mayores, se sientan y entonces yo les digo, a ver, ¿qué libro empezamos a compartir? Y empezaron a llegar y a llegar personas, se juntó un buen público, pero había niños muy pequeños y había una niña como de 3 o 4 años de edad, entre 3 y 4 años, y quedó fascinada con el libro, fascinada. Y yo dije, ay, ¿le gustó el libro? Pues sí, luego la mamá me dijo, me hizo comprarle el libro. Pero a lo que voy es el ambiente que crearon las personas y cómo se compartió el libro y a lo que llegó, ¿no? Así que aunque fuera un libro que uno diría, ay, una niña de esa edad no lo va a entender o lo va a entender mal, le encantó y se apropió de él y estuvieron ahí leyendo. Entonces, leer en comunidad o leer, aunque sea de par, es algo maravilloso, porque se puede hacer esto, ¿no? Yo me imagino, luego les digo, ¿no? Ay, vamos, como si estuviéramos alrededor de la fogata, ¿no? Porque, pues si es muy rico leer a solas y leer nada más así como por el placer de leer, como dicen muchos autores y promotores de lectura, yo creo que es más rico compartirlo. O sea, sí, lo disfrutas, pero lo disfrutas más cuando lo compartes. No, totalmente. Yo también, incluso siguiendo lo que tú estás diciendo, mi querida Cris, uno también, la cosa que no has dicho es que también quien cuenta es el que le pone la pimienta y la salecita para que los escuchas estén ahí disfrutando el cuento. Y lo otro que yo también siempre he dicho, y se los he dicho a mis alumnos de universidad, ¿no? Es, realmente pueden aprender solos en su casa. Entonces, ¿para qué venir a la universidad, no? Y entonces se quedaban pensando, les decía, es que socializar, justamente, sobre todo cuando los mando a leer y vienen y empezamos a discutir la lectura, el texto se abre, ¿no? Porque somos 20 personas con 20 lecturas diferentes, que no es solo la palabra escrita, sino lo que cada uno le va poniendo de saborcito, esas reflexiones que cada uno tiene, porque la vida, los libros que hay en casa, los no libros que hay en casa, los que nos ayudaron a ser lectores, los que no nos ayudaron a ser lectores, los procesos de la escuela de cada uno, ¿no? Le van condimentando a ese texto que leemos. Entonces, también que nos escucha sepan que por eso les pedimos que también ellos nos digan por qué les gustó, qué no les gustó, si quisieran otro libro similar, porque al final son otras personas y que la otra, si no les gustó, que también lo digan, porque se vale. De todo se vale. Definitivamente, porque luego eso es a lo que nos limita creer que solo se lee en la escuela o que solo hay textos para la escuela o que es en la escuela eh, el fomento a la lectura, ¿no? Sino que, pues no, justo este medio que tratamos de hacer, pues es eso, ¿no? Que podemos hacer lecturas inclusive escuchando. ¿No? Estamos utilizando otra forma de lectura y estas otras formas de socializar en donde, ok, pues estamos escuchando al otro y también nos pone a reflexionar si es así o yo cómo le hago, ¿no? O a mí cómo me han dicho o yo cómo he escuchado que los otros lo hacen. Entonces, esto de multiplicar las dimensiones que puede tener una palabra, una idea y la suma de todas ellas, ¿no? Entonces, la verdad es que siempre uno se lo imagina de un modo y termina uno en otro lado, precisamente por todas estas cosas que es como ya ir caminando cuando haces una excursión, un picnic o lo que sea, ¿no? Ya cuando estás en la experiencia, bueno, es que solo estando en la experiencia es como puedes aquilatar todas las dimensiones del suceso, ¿no? Desde luego, desde luego. Y fíjense, ¿eh? O sea, si ustedes hacen sus comentarios, como están invitando las muchachas, pues seguramente darán ideas para ver qué tipo de lecturas
se pueden acercar a estos comentarios que nos están haciendo. Así que ojalá se animen a hacer todos los comentarios que quieran en torno al tema, desde luego, y que se abran nuevos temas para que pues Leti venga con nosotras y con todos ustedes pues pronto trayendo otro libro de este estilo. ¿Qué les parece? ¿A poco no estaría de lujo? Para tomarnos y todos la recibimos con nuestra tacita de té. A la próxima, todas con tacita de té. Así es. Ya saben, la invitación es eso, seguir abriendo libros, encontrar y buscar. Y también no nos tiene que gustar todos, ¿no? Entonces, que también que siempre ellos sepan, todos sus escuchas, que pues si no les gustó tacita de té, pues díganos como que les gustaría, ¿no? Sí, sí, no me gustó, pero hay este otro, ¿verdad? Porque se vale, pero se trata de construir, ¿no? No nada, y el decir no me gustó, pues está padrísimo, pero si nos dan su punto de vista, los escuchamos y pues podemos tener algunas otras ideas para darle a Leti ahora que regrese y se las estaremos anunciando. Así que hemos estado bien contentos y contentas sin nuestra tacita de té, pero haciéndonos todas estas preguntas y reflexiones. ¿Qué les pareció? Pónganle ahí me gusta, también compartan el programa y nos estamos viendo, Leti. Esperamos que pronto, ¿eh? Que no nos abandones tanto tiempo. Oh, yo nada más quiero agradecer a ustedes por invitarme, a todos sus escuchas y claro, si a sus escuchas les gustó este libro y quieren otro similar, así filosófico y que nos haga pensar con todo gusto, yo ahí busco entre mi biblioteca y dispuesta a compartirlo, ya lo saben, yo encantada de estar aquí y pues traerles estas joyas que uno encuentra por la vida, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y tenemos un récord que no hemos repetido más que una vez el cuento que nos han traído. Así es de que seguimos invictos hasta el momento. Así es de que, oigan, pues ya casi viene nuestro quinto aniversario y miren, una sola vez se ha repetido el cuento. Así es de que, pues igualmente disfrutar, conocer los libros, los autores, las historias, las editoriales, por supuesto, esto que nos daba la idea Leti, ¿no? De cómo esta editorial busca estos textos. Entonces, pues quedan invitados, pues por supuesto, primero para todos los sábados a la 1 de la tarde, ¿no? Sí, y los jueves, recuérdenlo, 7:30 de la noche, con abrazos desde el diván. Muchísimas gracias, Leti. Nos estamos viendo. Abrazos, gracias. Que estén ustedes muy bien. Agradecidas y nos estamos viendo con todos ustedes. Esperamos para seguir compartiendo cuentos, ¿no, Anita? Regálenos sus deditos arriba, sus corazoncitos y por supuesto sus comentarios. Que estén muy bien. Hasta Feliz fin de pronto. semana. Bye.